Bienvenidos a Libros Peruanos. En esta ocasión, la sección de entrevistas se complace en tener a Marcel Velázquez, licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Literatura Peruana por la misma universidad y prolífico autor. Algunos títulos que podemos mencionar. El revés del marfil, ¿no? Nacionalidad, etnicidad y modernidad en la literatura peruana, la antología de artículos de habeas corpus, las máscaras de la representación, o sea, el sujeto esclavista y las rutas del racismo en el Perú. Y un libro muy vinculado a los intereses de Marcel Velázquez, que es investigador de la prensa peruana del siglo XIX, es La República de Papel, prensa peruana del siglo XIX. Y también lo recordamos como editor de la revista Ajos y Zafiros, y actualmente dirige el fondo editorial de la universidad. Y nos reunimos en esta ocasión para conversar sobre el último libro que ha publicado junto con Cristóbal Aljovín, Las voces de la modernidad, 1750-1870, lenguajes de la independencia y la república. Este libro ha sido publicado por el Fondo Editorial del Congreso hace muy poco. Y es un libro muy interesante. De manera sucinta podría decirse que es un diccionario, es una obra de referencia. Y pertenece es parte de un proyecto mayor, el proyecto Iberconceptos. Marcel, por favor, ¿podrías hablarnos de este libro y del papel que cumple dentro del proyecto Iberconceptos? Por supuesto, Alberto. Primero, mucho gusto de tener la oportunidad de compartir contigo esta entrevista acá en Libros Peruanos. Bueno, el proyecto Iberconceptos es una red académica. Es una red académica que reúne a intelectuales, historiadores, filósofos, lingüistas de prácticamente todos los países iberoamericanos. Y el objetivo principal es recuperar una serie de conceptos en los marcos teóricos de lo que se denomina historia de los conceptos. Un concepto no es una palabra cualquiera. Un concepto es una palabra en la cual se ha concentrado una serie de significados y que ha sido usado además como un campo de batalla para pensar una experiencia, en particular una experiencia política, porque este proyecto Iberconceptos se orienta al lenguaje político de las independencias. En todos los países tenemos investigadores de Brasil, Portugal, España, Colombia, Perú, por supuesto. Hay una diferencia interesante e importante entre la historia de los conceptos y la historia de las ideas, ¿no? O la historia intelectual. ¿Podrías precisarla, por favor? Sí, la historia de los conceptos busca poner el foco en aquella palabra que reúne un horizonte de expectativas y una experiencia acumulada. En aquella palabra que tiene no un significado, sino varios significados y que muchas veces se constituye en un campo de disputas, de pugnas. ¿Qué significa república para los liberales? ¿Qué significa república para los conservadores? Ambos usan el mismo concepto, pero los pesos específicos de los significados serán distintos. En cambio, la historia de las ideas está concentrada más bien en las grandes narrativas, en aquellos personajes que lograron, digamos, construir horizontes de sentido a partir de un conjunto articulado de ideas abstractas que proponen sistemas políticos, que proponen transformaciones. El trabajo de la historia de los conceptos es un trabajo más concentrado fundamentalmente en el lenguaje de los actores políticos. En su contexto. En su contexto específico. La historia de las ideas busca una reconstrucción desde un punto de vista privilegiado, ¿no? El historiador como una especie de narrador omnisciente que puede trazar una trama de larga duración sobre el paso de una idea. Y de ahí el riesgo del anacronismo, ¿no? De caer en el anacronismo. Hay dos conceptos, que recorren el libro y que le dan el marco al libro. Son los de modernidad política y mundo atlántico. Por favor, explícanos eso. Bueno, lo de mundo atlántico primero.
Hay que comprender que la independencia se da en un marco atlántico. Es decir, la independencia en las naciones que estaban bajo el dominio colonial hispánico o portugués se da en un marco de una historia por lo menos atlántica, por no decir global, ¿no? Donde, por ejemplo, 1808 es una fecha clave para lo que ocurre luego en las naciones, en las repúblicas futuras sudamericanas, ¿no? Y me refiero con 1808 a la invasión española en España, ¿no? Entonces, se trata de no pensar nuestros procesos de independencia desde la historia local, sino desde una historia regional más amplia, donde hay una serie de contactos, donde se forma una cultura política que es semejante en Madrid, en Caracas, en Buenos Aires, en Lima, y que va creando un hombre moderno, como dice François Xavier Guerra, ¿no? Un hombre con una sensibilidad y con una mirada distinta de su propio tiempo y de lo que significa la comunidad política. Y también un individuo, ¿no? Así es, la idea clave, ¿no? Un individuo, ¿no? Una persona que se desgaja de los vínculos tradicionales, que deja de pertenecer a una sociedad estamental y que empieza a actuar en función de sus propias expectativas, deseos, temores también, por supuesto, fantasías, y se percibe a sí mismo como un actor en la historia que está viviendo. En un momento, además, quiero decirlo, donde el tiempo se acelera, ¿no? Estos primeros años de la década del siglo XIX son años de aceleración temporal, ¿no? Donde se viven muchos procesos agolpados. Claro, la independencia nace de una guerra, ¿no? Uh-huh. Y las guerras aceleran el tiempo, lo comprimen, ¿no? Lo comprimen, efectivamente. Claro. Este libro y los conceptos que estudia traen sobre la mesa una comparación, un contraste muy interesante entre nacionalismo y republicanismo. Uh-huh. Y me parece una distinción muy saludable. Y me gustaría que comentaras esto, por favor. Mira, el concepto de nación es un concepto que existió antes del republicanismo y que formaba parte, digamos, del lenguaje político tradicional del antiguo régimen, ¿no? Pero el concepto de nación se va reformulando, se va resignificando hasta adquirir un sentido completamente, no completamente, pero bastante diferenciado del original, cuando entra en convergencia, digamos, con el horizonte republicano, ¿no? Por otra parte, república es quizá el concepto más novedoso, más desafiante que aparece en el siglo XIX, ¿no? Y a pesar de que tenía antecedentes en el mundo de la tradición clásica, se va a pensar de una manera distinta, ¿no? Entonces, el nacionalismo es un proceso cultural, social, que busca construir una narrativa, una identidad, un territorio simbólico, ¿no? Un orden cultural que legitime a esa comunidad política, ¿no? Comunidad política de individuos, porque así se entiende la nación moderna, como una comunidad política de individuos que tienen por lo menos formalmente los mismos derechos. Entonces, son como distintas tradiciones que convergen, se desplazan, a veces incluso se oponen, porque en la República del siglo XIX, en las repúblicas del siglo XIX, quienes podían ejercer el derecho al voto era una minoría, pero sin embargo ellos se veían a sí mismos como una república de ciudadanos, ¿no? Sí, eso es... Hay mucho más, ¿no? Pero claro, podemos... Hay unas... para presentar el libro y para que los amigos que nos ven tengan una idea más cabal de él, se puede enumerar los conceptos que lo pueblan, que no son muchos, ¿no? El ciudadano vecino. Uh-huh. Por ejemplo, solamente esa oposición nos demuestra cuán empobrecida está la cultura política actual cuando ya aparece el concepto de poblador, ¿no? O sea, no es un ciudadano pleno, es un poblador solamente. Claro. Otro es de civilización, que es precisamente el concepto sobre el que trabaja Marcel. Constitución, democracia, Estado, federalismo, historia, independencia, liberalismo, liberales, libertad, nación, opinión pública, orden, partido, facción, patria, pueblo,
República, republicanos, revolución y soberanía. Este libro me parece necesarísimo porque muchas personas no pueden navegar el siglo XIX sino a través del recuento de acontecimientos, generalmente políticos, bélicos, etcétera, ¿no? Entonces, muchas personas no pueden ubicar en su contexto a las personas, a las ideas, como Bartolomé Herrera, González Vigil, Arnaldo Márquez, Manuel Atanasio Fuentes. Ellos pertenecen a un mundo de debates, de conceptos riquísimo. Entonces se empobrece la cultura peruana y la discusión cuando no se los ubica dentro de sus propios marcos, dentro de sus propios términos, dentro de sus propias disputas, ¿no? Que es un poco lo que el libro busca, ¿no? El libro efectivamente ha elegido algunos conceptos clave, algunos conceptos que portan, digamos, la experiencia y el conflicto de la República, pero que además nos sirven para adentrarnos en una época, en un tiempo, en un sistema de discusión a través del panfleto, de los folletos, de la prensa, de la oratoria, ¿no? Este es un mundo en el cual ya lo escrito tiene un lugar cada vez más importante, me refiero al mundo del siglo XIX, pero todavía la oratoria, el sermón, ¿no? La disputa en el Congreso, pues tiene un nivel impensable hoy en día, ¿no es cierto? Claro que sí. Casi antagónico, podríamos decir, donde más bien de lo que se trata es de exponer con precisión, con agudeza, una visión que se plasma en conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando Bartolomé Herrera habla de la soberanía de la inteligencia, o cuando Atanasio Fuentes dice que el orden es más importante que la libertad, no son solamente frases, sino que detrás de eso hay toda una concepción de lo que significa el concepto y la imagen de sociedad que ellos quieren y que ellos propugnan, ¿no? Entonces creo que el libro es muy importante en los marcos del Bicentenario. Estamos por llegar a los 200 años y creo que el libro contribuye a pensar nuestra experiencia desde los propios actores con fuentes de época. Acá la metodología es muy importante. Todos los que hemos participado en este proyecto nos hemos, digamos, insertado en la historia de los conceptos a partir de las ideas de Koselleck o de Skinner, y sobre todo hemos trabajado con documentos de época. Hemos dejado que hablen los propios actores y luego nosotros hemos intentado dialogar con ellos para entender cómo producen significados. En el libro tú trabajas el concepto de civilización. Sí. Y el libro tiene estos extremos cronológicos de 1850, 1750, 1870. Sí. ¿Cómo se transforma el concepto de civilización desde mediados del siglo XVIII hasta casi fines del siglo XIX? Hay una larga evolución y transformación, ¿no? Podría mencionar algunos puntos importantes. Al inicio, digamos, el concepto de civilización es usado fundamentalmente para referirse al pasado, para referirse al mundo grecolatino, para referirse al mundo de los incas incluso, ¿no? En la prensa de inicios del siglo XIX se pueden encontrar esos usos. Civilización de los incas ya aparece, ¿no? Como legitimando, digamos, también la posibilidad de una civilización original. Pero lo más interesante es lo que ocurre en el XIX, donde civilización ya no empieza a correlacionarse con el pasado, sino más bien con una expectativa futura. El Perú, la nueva república peruana, tiene que ser una república civilizada o una nación civilizada. Y empieza a correlacionarse con progreso, con industrialización, con libre comercio y por supuesto con desarrollo de la cultura, en particular de las artes y la literatura. Entonces ocurre, digamos, un desplazamiento hacia el horizonte de expectativas antes que una mirada hacia el pasado. Y todo esto, por supuesto, enmarcado en debates, porque por un lado están los civilizados, pero por otro lado están los que no poseen civilización. Y ahí se distingue también, por un lado, en la experiencia de la ciudad, sobre todo el modelo antagónico, digamos, al modelo civilizatorio para muchos autores, como Fuentes, Felipe Pardo y Aliaga, y otros, el propio Gamarra, ¿no? Va a ser la población afrolimeña, ¿no? Afroperuana en general, pero en particular afrolimeña. Ellos son los no civilizados, ellos son los
que carecen de saberes racionales, que carecen de formas de sociabilidad validadas por este nuevo modelo de civilización, que está muy inspirado, por supuesto, en el modelo eurocéntrico del siglo XIX y en particular la capital del siglo XIX culturalmente, simbólicamente, que es París, ¿no? Entonces, están ellos por un lado, pero también están los indígenas amazónicos, que son percibidos ya como no solamente no civilizados, sino bárbaros directamente, porque no forman parte del horizonte cristiano. Y ese es otro aspecto, por ejemplo, en el concepto de civilización, la idea de la civilización cristiana, ¿no? Que es otro debate muy rico en el XIX. ¿Cuál es la particularidad peruana de este debate que se sintetiza en la oposición de civilización o barbarie, ¿no? Tenemos los Sarmiento, Euclides de Acuña, todos esos autores. Claro, todos los grandes autores del siglo XIX vivieron, pues, de alguna manera ¿cómo decirlo? Una fractura muy fuerte entre su experiencia social y su expectativa, ¿no? Todos los principales pensadores del siglo XIX estuvieron muy influenciados por las ideas europeas de lo que era la civilización. Ellos aspiraban a ese modelo, ellos se sentían confrontados por ese ojo europeo que los veía poco civilizados, y entonces todos hacían esfuerzos por parecerse, por asumir, por incorporar esa perspectiva eurocéntrica de la civilización. Pero su experiencia los confrontaba con un mundo donde todavía había muchas experiencias tradicionales, donde había sujetos que se sometían a una racionalidad muy distinta a la eurocéntrica u occidental. Entonces vivían muy desgarrados entre lo que deseaban y lo que experimentaban o lo que veían. Y por eso muchas veces, se consolaban, entre comillas, denigrando, despreciando, burlándose amargamente de esas costumbres, de ese pueblo no civilizado que no podían dejar de ver. En el caso peruano en particular, a mí lo que me parece muy interesante es el poco peso que tuvo el mundo indígena, por lo menos hasta antes de la guerra con Chile, en los parámetros de civilización. De manera que no es exagerado decir que el antagónico a la civilización no era el indígena, que tenía un número, digamos, muy importante de pobladores, y digo pobladores porque no eran ciudadanos en el sentido de la República del 19, ¿no? Sino más bien, como decía, el esclavo o el afrodescendiente. Ese era el otro peligroso que amenazaba a la civilización. Es interesante que todo esto ocurra en los marcos de la ciudad letrada. O sea, todavía no se puede concebir una totalidad nacional. Así es. Todo ocurre en ciudades. En ciudades, y ese es un desafío, digamos, que hemos enfrentado nosotros, ¿no? La mayoría de nuestras fuentes son urbanas. Y incluso, podríamos decir, la mayoría de nuestras fuentes son limeñas. Después son urbanas, porque también, claro, tenemos fuentes de Arequipa, del Cusco, de Trujillo, ¿no? Pero son urbanas, efectivamente, y no hay... es muy difícil, digamos, recuperar las perspectivas, las visiones de aquellos sujetos no letrados. Solo de manera muy indirecta queda huella de ellos en los textos, ¿no? Creo que en algunos conceptos se ha logrado recuperar un poco de ello, pero efectivamente es una perspectiva que se concentra en el debate letrado de las élites en ciudades, ¿no? Lo que hemos buscado es tratar de ser exhaustivos y tratar de recoger muchas fuentes que han sido olvidadas por la narrativa oficial del siglo XIX. La narrativa oficial del siglo XIX diluye esta riqueza, esta polisemia de los conceptos con categorías que vienen de la historia de las ideas como el liberalismo, conservadurismo, militarismo, ¿no? Pero lo que queremos acá es ofrecer más bien ese hervor vivo de la disputa política, lingüística, social, finalmente, porque qué cosa más rica para refractar, digamos, los imaginarios sociales que el lenguaje, ¿no? Sí, es la lectura de tu trabajo es entusiasmante por la abundancia de citas, de menciones a la prensa peruana del siglo XIX. ¿Podrías hacer un breve recuento del
camino que va desde la prensa de inicio de la República, por ejemplo, hasta la prensa de finales de siglo. O sea, ¿cuáles son los principales cambios que suceden en esa podríamos prensa? establecer algunos, ¿no? La prensa de las primeras décadas es una prensa fundamentalmente política, y no solo política sino partidaria, es decir, que está al servicio de determinadas posiciones políticas. La prensa llamada fidelista, que estaba con la corona, la prensa llamada patriótica, que estaba, digamos, con los intereses del ejército libertador, y luego ya cuando se instala la república, prácticamente cada caudillo busca crear periódicos a su servicio. La prensa y tiene doctrinaria, escribas, ¿no? la prensa doctrinaria, donde hay todo un debate teórico sobre cuál debe ser el modelo de república, cuáles deben ser los valores que rijan, digamos, a esta nueva nación. Es un debate muy abstracto, muy rico, muy teórico. Y digamos que si podríamos poner un punto de inflexión, el gobierno de Castilla hacia mediados del siglo XIX, hay una prensa que empieza a recuperar otro tipo de valores para el lector, como el entretenimiento. Las caricaturas se hacen más frecuentes, la sátira ya no tiene ese carácter acerbo, amargo, ¿no? Despectivo a veces, sino más bien es un humor que busca eso, la risa del lector como valor intransitivo, ¿no? Y ya hacia 1870 aparece la prensa de mujeres y aparece también ya no la revista orientada a la tribuna o a la plaza pública, sino la revista que ingresa al hogar, la revista que busca tener lectores dentro de la casa y que busca atender, digamos, a las demandas de domesticidad, de sociabilidad, ¿no? Los intereses más privados, más domésticos. Y entonces aparecen revistas como La Bella Limeña, El Álbum o El Correo del Perú, que es una revista muy lujosa con un acabado y con una tecnología, ¿no?, de impresión muy avanzada, con muchas imágenes, que ya no busca soliviantar, digamos, los ánimos políticos, sino más bien satisfacer las necesidades burguesas que empezaban a consolidarse ya en ese último tercio del siglo XIX. Entonces se pasó de una prensa muy política, muy doctrinaria, a una prensa que ingresa al hogar como hegemónica, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, el Perú Ilustrado, ¿no? Claro, que sí. por primera vez presenta imágenes de ciudades y paisajes del Perú, y además tiene la imagen De la cabecera. de la cabecera, en la que se ve al Perú desde los Andes, ¿no? Así es. Y un ferrocarril, y al fondo, a lo lejos, el océano. Así es, sí. El Perú Ilustrado es un momento clave en la historia de la prensa, ¿no? Ya después de la guerra con Chile, dirigido en algún momento por Clorinda Mato, por el propio José Santos Chocano, y ahí el editor era Peter Bacigalupi, que era un ítalo norteamericano que tenía una experiencia ya de prensa moderna, ¿no? Entonces combina muy bien el comercio, la literatura y la imagen de lo nacional, no solamente a través del discurso, sino, como bien has dicho, a través de las imágenes, a través de las fotografías que ya comenzaban, o de los dibujos, o de las litografías, ¿no? Y es no solamente ya mirar el ombligo de Lima, sino tratar de dar una mirada más inclusiva, digamos, de distintos territorios peruanos, ¿no? Finalmente, Marcel, hay algunos títulos en tu trabajo, el dedicado a la moral y las buenas costumbres, sí. Mujeres, educación, cómo aparece el concepto de civilización en relación con esas sí. imágenes. Bueno, yo quiero comentar, ¿no? En la presentación tú dijiste que mi formación es literaria, es cierto, pero también mi formación es en historia y en estudios de género. Entonces yo siempre me he sentido muy interesado y muy comprometido con la historia de las mujeres y ver cómo ingresan, digamos, en las dinámicas políticas, ¿no? En el trabajo particular de civilización, la mujer es el gran enigma en el siglo XIX, tiene un lugar central que a veces no se percibe cabalmente, ¿no? Enigma en el sentido de algo indescifrable, pero a la vez de algo que desafía, algo que tiene ribetes monstruosos, que puede aparecer como una amenaza, ¿no?, para el modelo masculino, racional, abstracto del ideal humano, ¿no?, entre comillas, eso ideal humano, por supuesto. Entonces, en esas disputas hay un afán, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX,
por someter a la mujer a las reglas de la domesticidad burguesa. Y para eso se emplea una serie de tecnologías múltiples, entre ellas los manuales de conducta, las normas sociales. La mujer, paradójicamente, antes de que se consolide, digamos, esta sociedad republicana, es decir, en sociedades de antiguo régimen, gozaba de ciertas libertades. Por ejemplo, pasear sola por las calles de Lima a través de la tapada. Claro, La mujer podía salir, nadie sabía quién era, podía interactuar, conversar, flirtear, hacer lo que quisiese. Tenía cierta libertad en el espacio público. Espacios que perdió en el siglo XIX. Que perdió con la República, con la modernidad, con el supuesto progreso, ¿no? Y no solamente los pierde, sino que empieza a regularse el control de su cuerpo y de sus desplazamientos sociales y simbólicos en la ciudad. Entonces empieza a haber toda una normativa contra ellas. Y las mujeres, por supuesto, no se quedan sin hacer nada. ¿Cómo reaccionan? A través de las novelas, a través de los textos o de la prensa, buscando negociar. Muchas veces asumiendo el discurso hegemónico, patriarcal, masculino, de control, pero buscando encontrar las fracturas, las fisuras, para ellas poder también mantener, conservar espacios de acción. Sí. Bueno, Marcel, magnífico. Las voces de la modernidad, Perú 1750-1870, lenguaje de la independencia y la república, se convierte así en una propuesta fundamental para enriquecer el debate político, ahora que estamos cerca a los 200 años de república. Sí, me gustaría decir solamente que es un libro colectivo. Yo y Cristóbal Aljovín hemos dirigido el proyecto, colaboramos por supuesto con algunas de las entradas, pero acá está participando Carmen McEvoy, Federica Morelli, Alex Loaiza, entre muchos otros, ¿no? Entonces es un trabajo colectivo y además que viene de varias disciplinas. La mayoría son historiadores, ciertamente, pero también hay filósofos, también hay personas que vienen de la literatura, y creo que eso le da una riqueza de perspectivas al libro que seguramente va a interesar a los lectores potenciales. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.